Estamos ya en ampliación de noticias, hoy día miércoles 3 de septiembre, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo están todos, queridos amigos? Bueno, vamos a conversar en primer término. Tenemos en realidad, esta mañana yo mencionaba frases felices y muy divertidas algunas, en verdad. La que más resonancia ha tenido es la del doctor Sota Nadal, el arquitecto Sota Nadal, diciendo, en realidad, a mí me encantan las colas porque son una muestra de civismo. Listo. Todos somos cívicos en el Perú. Bueno, pero en fin, son frases que se dicen. Vamos a conversar en primer término con el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, al que deberíamos justamente decirle si su ministerio tiene que ver también con el ambiente político y con el ambiente climático. Ha sido frío de la Madonna todavía. Muy bienvenido, doctor Manuel Pulgar Vidal. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Patricia, Ricardo, que está ahorita por llegar, creo. Bueno, en medio de todas las marejadas, en realidad, que permanentemente vivimos, sin duda, la expectativa acerca de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es sustantiva. Y en función de ello, la primera pregunta que le deseo hacer es, en realidad, después hablaremos, por supuesto, de los preparativos y actividades, es, en general, si uno tuviera que hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en América Latina y en el Perú con respecto al cambio climático, si estamos teniendo una conciencia creciente, si los gobiernos están funcionando y si hay en realidad una especie de correspondencia entre los afanes, por así decirlo, ambientalistas frente a los afanes de desarrollo y de empresariales, ¿no es cierto?, que parece ser un punto de quiebre que tendrá que solucionarse a la postre. ¿Cuál es el panorama en nuestra región y en nuestro país? Interesante pregunta, porque si yo la respondo desde un enfoque histórico, nos damos cuenta que sí hemos avanzado en la consideración y responsabilidad climática. ¿Y por qué digo enfoque histórico? Porque la Convención de Cambio Climático se suscribió el año 92. Los televidentes y oyentes deben recordar que el año 92 hubo esta famosa Cumbre de Río, donde se celebraron un conjunto de convenios y acuerdos que fue uno de los hitos más importantes de la gestión ambiental del mundo. Y el Perú hizo un informe para la conferencia de Río 92 que tenía 2 o 3 páginas sobre lo que considerábamos era el convenio más importante a ser suscrito en esa cumbre, que era el de diversidad biológica, y tan solo un párrafo para el que considerábamos no se nos aplicaba, que era el de cambio climático. Eso ponía en evidencia en ese tiempo, estamos hablando de hace 22 años, que el debate climático no nos parecía propio, nos parecía de países desarrollados que algo tenían que hacer, que por su crecimiento habían generado todo esto, estaban generando este gran problema. Y siempre ese argumento de decir, bueno, ellos ya lo hicieron. Ellos históricamente nos han quieren emitido prohibir y ahora nos quieren prohibir. Sin embargo, luego se ha producido, Raúl, un fenómeno que creo que todos reconocemos, y es las consecuencias climáticas materiales, es decir, los deslizamientos, las lluvias, las heladas o las sequías, empezaron a hacernos conscientes que algo estaba pasando incluso a países como Perú en vías de desarrollo. Y nos llevaron a darnos cuenta no solo que algo estaba pasando, sino que éramos vulnerables. Y cuando uno piensa en el Perú y en el cambio climático, uno de inmediato se da cuenta que la vulnerabilidad está en el océano. Se modifica la temperatura y hay problemas con las pesquerías. En los Andes, con la deglaciación, que significa menos stock de agua e incluso muchos problemas con los cultivos. En la Amazonía, que empieza a alterarse el ecosistema y los modelos más extremos te dicen que podría sabanizarse. En el altiplano, donde hay heladas que siempre se produjeron, pero ahora tienen mayor recurrencia. Incluso con el Niño, que sin ser un efecto del cambio climático, su recurrencia es, la continuidad o la recurrencia es mayor. Y ahí dijimos, ok, no solamente hay un problema, sino que somos un país vulnerable, empecemos a trabajar adaptación. Somos vulnerables y podríamos ser un gran laboratorio precisamente por esta diversidad que usted Así menciona. es, y un laboratorio, mira qué interesante, no solamente por lo que significa en vulnerabilidad natural, sino que lo primero que se produjo, y eso es interesante y ahí te das cuenta las virtudes del mundo rural, es que los primeros que empezaron a adaptarse fueron la gente del campo. La gente que sabe que tenía que establecer prácticas nuevas para poder adaptar sus cultivos y para poder adaptar sus actividades económicas a estas consecuencias cada vez más frecuentes del cambio climático. Pero eso felizmente empezó a trasladarse ya al ciudadano urbano, que creo que hoy día empieza a ser más consciente, y a los estados. Pero reconozcamos algo, Raúl, para que el diagnóstico sea completo.
Aun cuando los estados ya son conscientes y los gobiernos asumen estrategias vinculadas a lo climático, el Estado en su esquema y forma tradicional de actuar se vuelve complejo para enfrentar lo climático. Pero lo climático es transversal. Lo climático, y esto lo digo con absoluto desprendimiento, no es un asunto ambiental, no es un asunto del Ministerio del Ambiente. Es un asunto de todos los ministerios. Un ministerio de la producción que tiene pesca tiene que tener grandes estrategias climáticas. Un ministerio de agricultura que tiene bosques, agua y agro tiene que tener una estrategia climática. Todos los ministerios, energía y minas que tiene hidrocarburos, Ahora, que emiten todos gases estos invernadero, ministerios deben tener. tienen instituciones de investigación, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, en agricultura el INIA, el IMARPE. ¿Cuán funcionales y cuán escuchados son? Mucho. Por ejemplo, IMARPE con CENAMI participan, y el IGP, que es el Instituto Geofísico del Perú, participan muy activamente en lo que se llama el ENFEN, que es el Estudio Nacional Fenómeno del Niño, que es un estudio muy completo, muy esperado, ya no solo en el Perú, sino en la región, porque te va estableciendo una predicción de cómo se está presentando la cuestión de temperatura, presión atmosférica, y te empiezan a determinar si hay la posibilidad de un niño, dónde se va a presentar, qué intensidad tiene y qué consecuencias debe tener. Pero, por ejemplo, hoy día es el sector ambiente el que probablemente más centros de investigación tiene, y eso es bueno. Tenemos al IGP, que es geofísico, tenemos al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, tenemos al CENAMI. Recientemente aprobamos en el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para crear un instituto de glaciología, y eso es buenísimo porque es para investigación sobre glaciares, retrocesos y sus consecuencias. Y tenemos CERNAM, que es de áreas protegidas. Y con todos ellos hemos formado un comité de investigación sobre cambio climático, porque sabemos que tienen que trabajar articuladamente. Entonces, hay en el Estado respuestas, pero estas respuestas todavía requieren mayor multisectorialidad y mayor trabajo a distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, las regiones, que son las que querían tener estrategias más sólidas para enfrentar sus propias condiciones de vulnerabilidad. Y ese trabajo tiene que ser individual, porque de nada me sirve que yo le lleve una estrategia de costa al altiplano. No, sí, tiene que nacer de las propias regiones. Y felizmente ya hay 8 regiones que han culminado sus estrategias regionales frente al cambio climático. Ministro, buenos días. Pero vayamos, por ejemplo, a temas concretos. Ahora mismo, luego que se anunciara y se tomara una serie de medidas desde el Ejecutivo para destrabar las inversiones, para sacar a la economía peruana del enfriamiento que parece estaba llegando o está llegando, se anunció y se tomaron una serie de medidas precisamente, ¿no?, para alentar y destrabar inversiones, sobre todo en grandes proyectos mineros, hidroenergéticos, por ejemplo. Hay 2 comisiones que se han formado en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Energía y Minas para precisamente hacer seguimiento y quitar del camino aquellos obstáculos que pongan algún tipo de freno u obstáculo a las inversiones en esos sectores. ¿Hay alguna comisión, por ejemplo, de su ministerio, o qué participación tiene el Ministerio del Ambiente en esas comisiones? Que está bien, preocupadas porque lleguen más inversiones, pero que podrían afectar, y se ha dicho, pues el medio ambiente, y que parece en algún momento hubo algún tipo de colisión, de desencuentro precisamente entre esos ministerios y su sector. A ver, lo primero que te debo decir es que no es una opción política el debilitamiento. Yo creo que uno tiene que ser claro que lo que no se debe hacer nunca, y no ha sido opción política, es debilitar reglas. Lo que uno puede hacer es revisar reglas, ver dónde hay cuellos de botella que pueden estar atendiendo la inversión. Eso siempre puede ocurrir porque las regulaciones son muchas, son históricas, son numerosas, requieren a veces ser ajustadas, y tomar acciones para darles razonabilidad, para que finalmente la norma siga siendo eficaz y la inversión no se trabe. Y la inversión obviamente sujeta a reglas ambientales. En estas tareas obviamente el Ministerio del Ambiente trabaja, porque el Ministerio del Ambiente es el ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero tú, ya que estamos en el debate climático, me estás trayendo algo que me permite decirle algo al oyente y al televidente. El Perú puede tener limitaciones, país en vías de desarrollo con muchas dificultades, podemos estar en desacuerdo con muchas reglas, no todos los ciudadanos tienen que coincidir con las reglas, pero eso no descalifica que organicemos un debate climático tan importante como la COP. Porque a veces leo, bueno, las redes sociales también hay que verlas en su real magnitud, ¿no? Exacto. Pero que te dicen, ¿cómo vamos a organizar una COP si hubo un derrame de petróleo? ¿Cómo vamos a organizar una COP si se ha dado... No haríamos nada. No haríamos nada, No ¿no? solo eso, sino que en Marte lo tendríamos que hacer. Lo tendríamos que hacer en Marte. Y aún así. Y entonces lo que yo porque digo mandamos es, nuestra basura para allá. la COP es la oportunidad. Es la oportunidad para reconocer el problema, para avanzar en el debate,
para traer un debate global significativo. Y cuando estuvo acá el presidente Felipe Calderón, creo que en ese momento dijimos, la COP es ahora en diciembre, el próximo año en octubre es la reunión Junta de Gobernadores Banco Mundial Fondo Monetario, el subsiguiente año, el 2016, es la reunión de APEC. Estamos camino a ingresar a la OECD y todo debemos hacerlo parte de ese debate global de un país que quiere jugar grandes ligas y debemos aprovecharlo porque es bueno traer esos debates al Perú, saber hacia dónde están caminando los nuevos enfoques de desarrollo, adaptarnos a esos enfoques y plantear nuestras estrategias desde los Con ampliación de noticias, conversando con el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Patricia. ¿Cómo hacemos, ministro? Lo que pasa con estas reuniones en otros países generan mucha expectativa del público. La gente se para afuera con sus carteles, aparecen todos los activistas de todas las causas posibles ambientales. No sé si en Lima estamos, y en el Perú estamos tan enterados de quiénes van a venir y si es oportunidad efectivamente no solo para hacer bulla y armar alboroto, sino para involucrarse, para que la sociedad civil se involucre y que no quede en una reunión de especialistas que vemos algunas noticias por televisión. Sí, aun cuando este es un debate complejo y es difícil simplificarlo porque son 20 mesas discutiendo desde hace 20 años cosas, nosotros tenemos un propósito que es sacar la COP a las calles y no solamente dejarlo en la sede central, que es la Comandancia General del Ejército. Y por eso, además de esa sede que tiene un aforo de 6.000 personas acreditados, ese es un evento cerrado que necesita una acreditación bajo las reglas de la Convención de Naciones Unidas, al costado, en la sede del Jockey Club, estamos estableciendo un espacio, un lugar de encuentro que se llama Voces por el Clima, que es casi una feria, denominemos la feria, aunque no es una feria, donde vamos a tener auditorios, espacios culturales, seminarios, talleres y pabellones temáticos en bosques, en océanos, en montañas y agua, en ciudades sostenibles y energía, para que el público acceda y esté presente. Y me imagino también es una oportunidad de mostrar lo que distintos grupos hacen por el cuidado del ambiente en el Perú. Así ¿no? es, porque la idea no solo es destacar lo que está haciéndose en el Perú, sino cómo se vincula eso con lo que está haciendo el mundo. Pero también reconozcamos que las organizaciones de la sociedad civil, que además tienen una promesa que van a establecer sus posicionamientos, todo, pero con mucha tranquilidad, están organizando la Cumbre de los Pueblos, que la van a hacer en el Parque de la Exposición, donde van a tener también un conjunto de reuniones y eventos. Nosotros desde el Ministerio, con apoyo de una agencia de cooperación, vamos a hacer un camión climático que va a circular por las calles de Lima llevando el tema a las calles y estamos viendo la posibilidad de hacer en esta zona que era el parque de venta de flores, atrás del Estadio Nacional, ahora tiene la Alameda de la Amistad, creo que se llama, no recuerdo el nombre, espacios culturales. Entonces vamos a llevar la COP a las calles porque lo que queremos es que la COP sea de todos y para todos. Ahora, esto es una tarea titánica, organizar todo esto nos demanda mucho esfuerzo, tiene un costo alto definitivamente, pero lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo a tiempo. Y por eso, Patricia, el día de ayer lanzamos esta iniciativa COP20 Avanza, que es en realidad una forma de comunicar, de sensibilizar, de avanzar y de hacer una alianza con los medios, porque finalmente, de hecho, los medios son los grandes voceros, los grandes diseminadores de la información alrededor de una conferencia de esta naturaleza que está exactamente, el día de ayer estaba al día 90 de su inicio, porque es del 1 de diciembre al 12 de diciembre. Ministro, y está bien todo eso que nos anuncia, y está bien que participemos todos y que hay espacio para todos además, pero la decisión la toman los estados. Y que cuando en alguna de las primeras de estas reuniones se pusieron las metas muy altas, al final no se pudo cumplir ninguna de ellas. ¿Por dónde viene la cosa ahora en esta COP que va a tener lugar en nuestro país? Por las mismas complejidades, Ricardo. Hay que reconocer que las complejidades en el debate siguen siendo las mismas. Y voy a tratar de ser muy simple en esta complejidad del debate. Por ejemplo, cuando se celebró Kioto, se suscribió ese acuerdo el año 97, se dijo, hay que establecer una reducción de estas emisiones de carbono o gases de efecto invernadero, pero los obligados van a ser los países del anexo 1, que eran los países más desarrollados, porque estaban en la lista de la OCDE, esta gran liga de países desarrollados. Porque se aplicó un principio que se llama el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos hemos originado el problema, pero algunos por volumen o por historia tienen más obligaciones que cumplir. Y así se respetó, así se hizo y ese fue Kioto. El día de hoy, porque hay muchos países emergentes, los países del anexo 1 ya no quieren que haya anexos. Y entonces el debate no está en el principio. Todos respetan el principio, pero el gran debate hasta el día de hoy es cómo vamos a balancear un mundo que 22 años o 20 años después cambió. Y entonces,
se está buscando la manera como ese principio se aplica. Eso no está resuelto. Sin embargo, las posiciones están más cercanas. Y el rol de un organizador de la COP como Perú, que además ejerce la presidencia, es facilitar ese proceso. En los distintos espacios, ahora viene una reunión de las mayores economías del mundo en Nueva York, viene la cumbre climática de Ban Ki-moon en Nueva York, que va a ser copresidida en un momento por el presidente Humala y el presidente Hollande y Ban Ki-moon. Viene una reunión en Bonn de sesiones de negociación, lo que se llaman las reuniones intersesionales del ADP, y son muchos espacios en donde estas posiciones se tienen que ir acercando para que de Lima salga un borrador de acuerdo. Eso es fundamental. Hay aquí, ciertamente, digamos, un criterio de división muy marcada, ¿no es cierto? Es decir, podemos subsistir en un planeta que día a día crece en necesidades sin afectar el medio ambiente. ¿Y qué dice la ciencia? Ya no es solamente la opinión, ya no es solo la decisión política, sino las investigaciones que tienen que emprender los países con mayor intensidad, y procurar, pues en efecto, entonces, tener certezas muy concretas de qué cosas son las que se pueden instrumentar sin afectar el curso del desarrollo. No pienso tanto en el Perú, pienso por ejemplo en China. El problema de China es que necesita garantizar alimentación en los próximos años, pues para 1.000 o 1.500 millones de personas. Y entonces, claro, las tierras de América Latina resultan apasionantes para ellos, ¿no es cierto? En otras palabras, en verdad, hay pues efectivamente una desigualdad marcada. Todo esto tiene que resolverse única y exclusivamente vía científica, por un lado, aparte de la decisión política. ¿Cómo se dividen estos campos en una cita tan grande como la que vamos a tener? A ver, el debate climático tiene una base científica sólida. Cuando se suscribió este convenio el año 92, se hizo sobre la base de un informe que un grupo de meteorólogos alrededor de lo que se llamó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático puso sobre la mesa. Hay un problema, tenemos que enfrentarlo, no hay absoluta certeza. Año 88, 89 decían no hay absoluta certeza del origen, parece ser causa humana pero no lo sabemos, pero hay que tomar una acción y se suscribió el convenio. Hoy día se sabe que es con altísima certeza causa humana y este panel intergubernamental de cambio climático te ha señalado. La temperatura promedio del planeta de acá al año 2100, en realidad para adelante, no debería incrementarse más allá de 2 grados centígrados. Hoy día ya se incrementó en 0.84 grados centígrados, es decir, tenemos un crédito bastante pequeño de 1 grado, 1.16 grados. Y la tendencia actual es que como nos estamos comportando hoy, la llevaríamos a 3.7 grados, con eventos o consecuencias climáticas catastróficas. Es insostenible. Y desde el inicio de la era industrial hemos emitido 31% más de carbono que lo que la naturaleza está en capacidad o el planeta de soportar. Y eso voltea a la parte política y le dice a los políticos sentido de urgencia, tomen una decisión y planteen respuestas hoy que van a empezar a dar resultados en realidad en 20 o 30 años. O sea, lo que hoy día hagamos lo vamos a empezar a ver en su parte positiva en 20 años, no menos, estoy seguro. Pero hoy día todos reconocen ese rol de la ciencia y la importancia que tiene el panel de cambio climático. Pero eso supone reorientar políticas. Reorientar políticas. Industriales. Y eso es lo que decía el presidente Calderón, Raúl. Innovación, tecnología, economía climática, que es una nueva mirada a la economía, PBI y otras cosas. Ahora, le quiero dar una buena noticia a los televidentes a través de RPP, y es que el doctor Rajendra Pachauri, que es la cabeza del IPCC, que además recibió a nombre del IPCC el premio Nobel cuando se lo dieron a esta institución, por primera vez una institución, y a Al Gore, va a venir al Perú el 16 de octubre. Va a estar justamente en un taller regional de periodismo sobre cambio climático entre el 16 y el 17 de octubre. Y creo que va a ser una lindísima oportunidad para escuchar al científico más reconocido, que encabeza la institución más reconocida, sobre este rol de cambio climático, ciencia y decisiones políticas. Bueno, es interesante porque además la cumbre genera un retorno de 120 millones de dólares según... Inmediatos. Porque, o sea, es un negocio mejor que hacer un... Sí, los mundiales pierden plata, las Olimpiadas pierden plata. La cumbre le cuesta al Perú 90 millones de dólares, que es bastante dinero. Sí, bueno, claro. La de Junta de Gobernadores, Banco Mundial, Fondo Monetario cuesta más porque se está haciendo un edificio definitivo, permanente en la sede del Banco de la Nación, al costado del Ministerio de Cultura. Pero al Perú hacer la cumbre le cuesta 90 millones de dólares. Sin embargo, entre servicios, entre turismo, entre alimentación, entre viajes, la recuperación y el cálculo que se ha hecho es de
recuperación de 120 millones. Sin embargo, como ministerio también estamos haciendo un estudio costo-beneficio que lo vamos a hacer con una de las consultoras internacionales más reconocidas durante la COP y post-COP. Porque la COP te representa también compromisos de inversiones, porque vienen muchas empresas, tecnología, vienen muchos estados, cooperación, créditos bilaterales, que a Cancún le representó por lo menos como compromisos de inversión el año 2010, $2.000 millones de compromisos de inversión. Y eso es uno de los legados importantes de una COP. Entonces, el beneficio es alto. El sacrificio es alto también, y permítanme decirle aquí a los vecinos de San Borja, al costado de la sede de la Comandancia General del Ejército, o de Surco, al costado del Jockey, que sí, vamos a tener ciertas incomodidades, va a haber mucha gente, va a haber dificultades. Regálenles un arbolito. Estamos trabajando eso, pero el beneficio va a ser alto. Y quiero terminar, porque sé que estamos cortos de tiempo. Hay que advertirles a los candidatos a la alcaldía, pues entonces, que entre sus promesas señalen que se van a poner bonito. Que se va a poner, sí. Y bueno, y ahora también es increíble la manera como la plantación de árboles en los distintos distritos tiene diferencias abismales. Miren el registro de Lima, cómo vamos, en donde RPP participa. Me ha sorprendido ver a Magdalena y a San Miguel, que un año ha puesto 17 árboles, mientras otros distritos han puesto 4.000 o 5.000. Ese es un dato que deberían levantarlo, porque muestra... Además, nosotros estamos apoyando mucho el tema de Serpar, es decir, que les han quitado... Así es. El tema del aporte reglamentario. De una manera absurda, simplemente. Pero entonces déjame terminar, Raúl, con una frase, y es: COP20 Avanza es un medio para comunicar, para sensibilizar, para lo que tú, Patricia, decías, para que el ciudadano se involucre, porque esta COP es de todos. Es una COP que no solamente es en la sede, sino es fuera, pero además es un espacio para aprender, para saber qué viene, para identificar el problema y para mirar el futuro con otros ojos. Entonces, eso es lo que queremos, por eso hemos lanzado esta iniciativa COP20 Avanza, y la campaña Pon de tu parte, que tiene una web también, que son compromisos por el clima, en donde los ciudadanos se comprometen estableciendo alguna medida personal para tener una mejor relación con el planeta. Ese es el legado que quiere dejar la COP: ciudadanos más conscientes, más comprometidos, estados más activos, estados más capaces y más propositivos de buscar soluciones. Buenísimo. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por todos estos datos sumamente interesantes y entusiasmantes, además. Pero yo me voy a permitir preguntarle por el ambiente, ni siquiera político, sino el ambiente del gabinete. ¿Se han calmado las cosas? Bueno, como dijo en su momento la Premier, el gabinete, durante todo este tema del voto de confianza, que algunos llaman investidura, siguió trabajando. Nosotros sabíamos que el Congreso tenía que tomar una decisión, y nosotros somos absolutamente conscientes que la decisión puede ser sí o no. Lo que no podemos entender es que sea un limbo o que se quede al medio. Al final se dio. Seguimos trabajando, pero también somos conscientes que hay que fortalecer el diálogo. Yo creo que la premiera Najara tuvo la virtud de hacer el diálogo previo. Algunos pueden considerar que no tuvo las consecuencias deseadas. Bueno, hay que profundizarlo. Hay que seguir conversando con las bancadas. Sí demostró una buena voluntad, así fue acogido. Muy buena voluntad. Ahora, es bien difícil trabajar en un Congreso que se fraccionó o se fracturó, para decirlo en términos... ¿En el gabinete es difícil trabajar también? No, en el gabinete siempre hay sus debates, siempre hay discrepancias, siempre hay consensos, pero al final, como yo lo he hecho en más de una oportunidad, las decisiones se toman por unanimidad, y así debe ser y así debe seguir siendo. ¿Tú te imaginas que en un gabinete se tomen decisiones a mano alzada? No, claro. Entonces, claro, el hecho de que se tenga que tomar por consenso hace que todos tengamos que establecer un balance adecuado entre lo que queremos, lo que podemos obtener y a lo que tenemos que renunciar. Eso es normal, ese es el proceso político normal, ese es el proceso de negociación. ¿Cómo marchan sus relaciones con el ministro de Energía y Minas? Muy bien, y lo que pase atrás de eso es una cosa nuestra. Según eso, ¿no? Hay que entender, hay ciertas cosas que se deben mantener. No hay ningún enfriamiento, él es ministro de Energía, o sea que la energía lo que produce es un poco más de calor, ¿no? Pero no, son buenas relaciones. Pero son relaciones... tanto que lleguen pues a... No tanto. No, pues de repente nos achicharramos con tanta energía con el calentamiento global. Bueno, muy bien. Año frío. Muchas gracias. No, gracias a La ustedes. verdad que estamos Gracias, a la expectativa, y cuenta usted con toda la colaboración. Muchas gracias, Raúl. Para este evento de tanta importancia.